Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Ingrid Orellana. Soy estudiante egresada de licenciatura en Educación con especialidad en Matemática. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes presentando un tema que es muy importante y que tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Douglas Alberto Canales, estudiante egresado de la licenciatura en Educación con especialidad en Matemáticas. Espero aprendamos mucho en esta ocasión y nos divirtamos. ¡Suerte! La parábola, siempre en matemáticas, es el espacio geométrico de los puntos de un plano que cumplen con una cierta característica, que estos puntos equidistan respecto a un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Ahí se puede visualizar en la gráfica que esa línea azul donde indica que es la parábola, todos esos puntos que la componen equidistan del punto fijo, que es el que se encuentra en color amarillo, llamado foco, y la recta directriz. Equidistan del punto fijo foco y de la recta directriz en forma perpendicular. Ambas distancias son iguales. Ahora estudiemos los elementos que componen a una parábola. Ahora que ya estudiamos los conceptos de función y de parábola, podemos identificar mediante una gráfica los elementos de la parábola. ¿Y cuáles son los elementos de la parábola? Los elementos de la parábola son el foco, eje, directriz, parámetro, vértice, distancia focal, cuerda, cuerda focal, lado recto. Ahora bien, ubiquemos el primero de los elementos. ¿Cuál es el primer elemento? El foco. ¿Y quién es el foco? El foco es un punto fijo y este está ubicado en el eje. Un punto fijo denominado F, como se muestra en pantalla. ¿Quién es el eje? El eje es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Es esta recta morada que se muestra en pantalla. ¿Y quién es la directriz? La directriz es una recta fija, en este caso llamada D, y esta recta fija es paralela al lado recto, que el lado recto lo conoceremos más adelante, y es sobre la cual se puede medir la distancia de un punto cualquiera. ¿Qué quiere decir? Si tomamos nosotros un punto cualquiera de la parábola, en este caso el que se muestra en pantalla, punto X, y medimos su distancia con respecto a la directriz y con respecto al punto llamado foco, se podrá ver que la distancia será la misma, será igual. Es una de las características que tiene la directriz, que la distancia de un punto de la parábola hacia la directriz será igual a la distancia que posee dicho punto con respecto al foco. Ahora, ¿quién es el parámetro? El parámetro es el valor P, como se muestra en pantalla, que corresponde al vector que se forma desde el punto que se llama foco hacia el punto más próximo de la directriz, que está acá. A esta parte se le denomina parámetro P. Ahora conozcamos el vértice. El vértice es el punto donde se intersectan la recta que se denomina como eje y
la parábola en sí. Es la intersección de ambas donde está el eje y la parábola. A esa intersección se le llama vértice. Ahora conozcamos la distancia focal. La distancia focal es nada más y nada menos que la distancia entre el foco y el vértice. A esta distancia se le denomina distancia focal, que en este caso correspondería a P medios o un medio de P. Y conozcamos también quién es la cuerda. La cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Acá se puede evidenciar que la cuerda es esta recta en amarillo. Es una recta o un segmento de recta que une a dos puntos cualesquiera de la parábola. Ahora estudiamos la cuerda focal. Y la cuerda focal es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola, pero dicho segmento pasa por el foco. Y por último estudiemos el lado recto. ¿Quién es el lado recto? El lado recto es una cuerda focal paralela a la directriz y por tanto perpendicular al eje. Acá se puede ver que esta recta verde es el lado recto y como lo decíamos es paralela a la directriz y perpendicular al eje y se intersecta también con el eje y pasan por el punto llamado foco. Basadas en las definiciones de función y parábola y los elementos que ésta posee, se describirán los tipos de parábola dependiendo de su orientación. Las orientaciones de las parábolas dependen de la función que las genera. Como se observa en la imagen, cuando la parábola se encuentra orientada hacia la derecha o hacia la izquierda, la variable y se encuentra elevada al cuadrado. Solo debe identificarse el valor de P. Si P es positivo o mayor que 0, la orientación de la parábola será hacia la derecha. En cambio, si el valor de P es negativo o menor que 0, entonces la parábola será orientada a la izquierda. Por otro lado, cuando la variable x se encuentra con la potencia al cuadrado, la parábola se encuentra orientada hacia arriba si el valor de P es positivo o mayor que 0, o hacia abajo si el valor de P es negativo o menor que 0. Lo mismo sucede cuando la parábola no tiene el vértice en el origen 0,0, sino que éste se encuentra en un punto h, k cualquiera en el plano cartesiano. La orientación de la parábola va a depender siempre de las mismas características antes mencionadas. Pero, ¿cómo se dan estas traslaciones del vértice según la función en el plano cartesiano? Se explicará a continuación primero de forma analítica y luego utilizando GeoGebra. Ahora, para explicar las traslaciones que tiene la parábola en el plano cartesiano, vamos a partir de la básica, digámoslo así, que es la función f de x es igual a x al cuadrado, que nos muestra esta parábola. Con el vértice en el origen en 0,0, cuando x vale 1, y vale 1, y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces, vamos a ver la función f de x es igual a x más 3 al cuadrado menos 2. ¿Cómo es que esta cambia? Bueno, entonces, este valor, el 3 que está acá, va a hacer que la parábola se mueva ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo que tiene. Es decir, lo que podríamos hacer es tomar x más 3, igualarlo a 0, y x va a ser igual a menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a mover el vértice hacia el valor de menos 3, cuando x vale menos 3. Entonces la traslación que la parábola va a tener es 3 valores hacia la izquierda, acá. Luego, el valor menos 2 va a hacer que, el valor independiente va a hacer que
o suba o baje la parábola. En este caso, como es negativo, va a hacer que la parábola baje. Entonces, la parábola va a estar ubicada en y es igual a menos 2. Así, el valor h, k de nuestro vértice va a ser igual a en x menos 3 y en y menos 2. Va a estar ubicado en menos 3, menos 2. Ahora, utilizando GeoGebra, tenemos ya plasmada nuestra parábola guía o base, que es la y es igual a x al cuadrado, abierta hacia arriba, con vértice en el origen 0,0. Veamos la función y es igual a x más 3 al cuadrado menos 2, que es la que acabamos de analizar. Si se fijan, siempre va a tener el vértice en el h, k igual a menos 3, menos 2. Otra parábola podría ser la y es igual a x menos 2 al cuadrado más 4. Acá, si se fijan, el menos 2 que está, x menos 2 que está elevado al cuadrado, hace que corra 2 hacia la derecha y luego el más 4 hace que suba hacia y es igual a 4. Entonces se tendría el vértice en 2,4. En el enlace anterior seguirás los pasos y realizarás lo que se te pide. Como primer paso, puede trabajar de forma individual o en pareja. En el enlace se muestra una parábola y sus respectivos indicadores, los cuales le brindan su orientación, traslación o grosor. Basándote en el ejemplo, debes crear el mismo simulador, pero para la parábola que se abre hacia la derecha o a la izquierda. Es decir, ahora se tomará en cuenta que en la función y es la que estará elevada al cuadrado. Y los tres deslizadores pueden tener los mismos parámetros, desde menos 5 hasta 5. Al culminar, enviarás las imágenes o el enlace en Drive de su simulador al correo. Ahora, para practicar los conocimientos adquiridos, lo haremos mediante dos juegos lúdicos. Para ello, los invitamos a ingresar a los enlaces que aparecen en pantalla. Puedes hacerlo de tu navegador de preferencia. El primer enlace corresponde a una sopa de letras, donde pondremos en práctica los conceptos o palabras aprendidas. Y el segundo enlace corresponde a un juego de cartas, donde analizaremos las distintas gráficas de la parábola haciéndolas coincidir con su ecuación respectiva. Ahora bien, cuando se ingrese al primer enlace aparecerá la presente interfaz, donde solamente debemos dar clic en comenzar y nos aparecerá el juego de la sopa de letras, donde debemos encontrar todas las palabras indicadas en el costado derecho, por ejemplo, matemáticas. Y cuando ingresemos al segundo enlace aparecerá la presente interfaz, donde de igual manera al juego anterior debemos dar clic en comenzar y nos aparecerá el juego de cartas. Es aquí donde debemos encontrar los pares de cartas indicando la ecuación al tipo de gráfica correspondiente. Y por último, para guardar evidencia de lo practicado, realizaremos una captura de pantalla de los resultados obtenidos en cada uno de los juegos lúdicos y posteriormente los enviaremos al correo que aparece en pantalla.